Hola Joes, bienvenidos a este nuevo tutorial de circuitos. Hoy les traigo dos teoremas muy importantes que son Thevenin y Norton, los cuales simplifican mucho nuestro trabajo cuando estamos usando circuitos muy grandes y tenemos que cambiar algún tipo de carga. Entonces, les voy a explicar esto hoy. Esto es módulo cero y empieza ya. Módulo cero presenta tutoriales interactivos para estudiantes de ingeniería. Ok, tenemos la siguiente situación. Somos ingenieros y tenemos que calcular, hacer el análisis de este circuito tan complicado, el cual está conectado a una carga que vamos a llamar RL, ¿ok? Esto es una resistencia, que puede ser un bombillo, puede ser una antena, puede ser lo que sea ahorita, ¿ok? Lo que quiero que vean es el concepto de por qué utilizamos el teorema de Thevenin y el teorema de Norton para facilitarnos todo el tipo en tiempo, la cantidad de cálculos. Nosotros podemos sustituir solamente si este circuito es lineal. Todo este circuito calculamos por medio del teorema de Thevenin y logramos conseguir que esto emite un voltaje que vamos a llamar voltaje de Thevenin, ¿ok? Y que todo esto tiene una impedancia o una resistencia que vamos a llamar R de Thevenin. Y aquí se conecta nuestra querida resistencia de carga. ¿Por qué nos facilita esto? Porque nosotros, si necesitamos mover esta resistencia de carga y cambiar el valor, vamos a decir que esta está en 10 ohmios y la queremos cambiar a 100 ohmios, nosotros tendríamos que hacer el análisis nuevamente de todo este circuito, de todos los lazos, todos los nodos, todo completamente de nuevo. ¿En qué nos beneficia el usar Thevenin? En que nosotros convertimos esto en simplemente una fuente de voltaje y una resistencia. Y luego, si necesitamos cambiar aquí el valor de esta resistencia de carga, los cálculos son sumamente fáciles porque ya esto completo está calculado y solo tenemos que cambiar este valor de acá. Entonces, en la teoría, nosotros tenemos un circuito lineal de dos terminales. Tiene que tener un terminal de entrada y uno de salida. Y bueno, esto se puede sustituir por una fuente de voltaje de Thevenin y una resistencia interna de Thevenin, ¿ok? Norton es lo mismo, solo que utiliza fuentes de corriente. Aquí está mal, aquí es una fuente de corriente, ¿ok? Y una resistencia en paralelo, como hemos visto. ¿Cuál es la similitud entre ambos? Bueno, que ambos usan una misma resistencia. En el caso de Norton le dice resistencia de Norton, pero es la misma que de Thevenin. Y la conversión entre el voltaje de Thevenin, que sería esta fórmula que está aquí, para conseguir la fuente de corriente de Norton. Pero eso es algo, si entienden una van a entender las dos. Vamos a hacer un ejercicio para que vean que hay dos casos para, para el cálculo de Thevenin. Ok, vamos con este ejercicio. Es bastante sencillo. Yo sé que cuando uno está viendo la materia, no le parece tan sencillo. Yo por lo menos cuando vi circuitos 1, esto era la parte de circuitos que más se me complicaba, la parte de Thevenin y Norton. Y la de máxima transferencia de potencia, que lo voy a explicar en la próxima clase. Pero en verdad no tiene complicaciones, es bastante sencillo, solamente tenemos que entender bien lo que hacemos. Hay dos casos cuando utilizamos Thevenin, ¿ok? Hay que ver primero el circuito. Si el circuito tiene fuentes independientes, como este caso, tiene una fuente de voltaje y una fuente de corriente, se aplica lo que vamos a usar ahorita, que es el caso 1. Si hay fuentes independientes, se tiene que hacer otro procedimiento completamente diferente. Entonces, vamos a hacerlo primero de esta manera. Tenemos este circuito con dos fuentes independientes. Lo primero que tenemos que hacer es apagar las fuentes, ¿ok? La fuente de voltaje se va a convertir en un cable
la fuente de corriente se va a convertir en un abierto. Y vamos a tener una resistencia, una impedancia de Thevenin de entrada. ¿Ok? Entonces hay que medir la resistencia a partir de este punto. Y si vemos, estas dos están en paralelo y la de un ohmio está en serie con las dos de paralelo. Entonces, calculamos la R de Thevenin. Vamos a cambiar el color. Poner el mismo color de aquí. La R de Thevenin es igual a la suma en paralelo de estas dos resistencias, la de 4 y la de 12, que da aproximadamente, bueno, aproximadamente no, da 3 ohmios, más la suma en serie de esta resistencia, y eso da 4 ohmios. ¿Ok? Entonces ya conseguimos nuestra resistencia de Thevenin. Ahora el segundo paso es volver a poner las fuentes, pero cambiar la resistencia y hacer un abierto aquí donde vamos a calcular el voltaje de Thevenin. ¿Cómo podemos calcular fácil el voltaje de Thevenin? Bueno, el voltaje de Thevenin, en este caso esta resistencia aquí, no tiene ningún valor porque la corriente que pasa por ahí es 0. Entonces no nos afecta en ninguna manera, y como no nos afecta, el voltaje en paralelo es el mismo. Entonces el voltaje aquí va a ser el mismo voltaje aquí que el voltaje de Thevenin. ¿Okay? Entonces medimos en este nodo haciendo uso del análisis nodal. ¿Okay? Entonces calculamos 32 menos voltaje de Thevenin sobre esta resistencia que es de 4. Más 0, porque aquí está la tierra. 0 menos voltaje de Thevenin entre 12 más estos 2 amperios porque van para arriba. ¿Okay? Entonces es positivo. Más 2. Eso es igual a 0. Tenemos una sola incógnita, la despejamos y rápidamente obtenemos que el voltaje de Thevenin es igual a 30 voltios. Ok, excelente, ya tenemos el voltaje de Thevenin. Ahora sustituimos este gran circuito por un circuito más sencillo, como decimos en la teoría, el cual consta de una fuente de Thevenin, que va a ser de 30 voltios en este ejercicio, y una resistencia de 4 ohmios. Entonces, todo este circuito se resumió a estas dos componentes. Y bueno, le ponemos nuestra resistencia, que va a variar en valores. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle RL, una resistencia variable, porque le vamos a poner varios valores, que si 6, 16, 16 y 36. Entonces, aquí, esta es la I que nos pide el problema. Y vamos a calcularla por medio de lazos. Entonces, tenemos menos 30 más 4i más RL. Ya. RL por I es igual a 0. Despejamos RL. Perdón, despejamos la I, que es lo que se nos pide, porque la RL ya la tenemos. Voy a poner la I. Ok. Igual a. Pasamos el 30 para el otro lado. Tenemos 30 sobre 4 más RL. Y sustituimos aquí. Entonces, si sustituimos 6 en RL, nos va a dar 3 la corriente. ¿Por qué? 30, 4 más 6, 10, 30 entre 10, 3. Si ponemos 16 nos va a dar justamente la mitad, 1,5. Y si ponemos 36 nos va a dar 0,75. Es cuestión de evaluar aquí la RL igual a los valores que tenemos acá. Bueno, este es el primer ejercicio, es bastante fácil. Ahorita vamos con uno más complicado, que es usando las fuentes dependientes. Aquí tenemos un circuito con una fuente dependiente que tiene el valor de 2 veces el voltaje X, que es el que está en la resistencia de 4 ohmios,
Y bueno, se nos pide calcular el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin en estos dos puntos, el punto A y el punto B, ¿ok? Entre los dos, pues. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es calcular la resistencia de Thevenin apagando las fuentes las fuentes independientes y las fuentes dependientes, dejarlas como están. Pero ahorita vamos a ponerle otra cosa más. Quitamos la fuente de corriente, pero entre los dos puntos ponemos una fuente que va a tener un valor de 1 para facilitarnos los cálculos. Y va a tener una corriente IO que va hacia arriba, ¿ok? Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer es, por medio de lazos, calcular todos los valores. Vamos, lo voy a hacer bastante paso a paso para que lo puedan ver. Entonces, el primer lazo va a ser menos 2 voltaje X más 2 veces I1 menos I2. Eso es igual a 0. Este es el primer lazo, el lazo de acá. Vamos con el segundo lazo, va a ser menos Bx, que es esto de aquí, más 2 veces I1, perdón, I2 menos I1 más 6 veces I2 menos I3. Eso lo igualamos a 0 y buscamos el tercer lazo. El tercer lazo va a ser 2 veces I3 más 1 por la fuente de BO más 6 veces I3 menos I2. Ok, si nos podemos observar esto, vamos a tener 1, 2, 3. Tenemos 3 incógnitas. Tenemos 4 incógnitas porque tenemos I3. Pero Bx está en función de una de las incógnitas. Bx es igual a menos 4 y 2. ¿Ok? Entonces, colocamos este valor en cada uno de estos Bx y despejamos. Calculamos el I3, que es la que nos interesa. Calculamos I3. I3 va a dar menos 1 sobre 6 amperios. Entonces IO, como se observa aquí, I3 va en sentido de horario, pero IO va en sentido antihorario, entonces uno es el contrario del otro. Esto es igual a menos IO. Entonces IO va a ser positivo. ¿Cómo calculamos la R de Thevenin? La R de Thevenin va a ser el valor de 1 voltio, según la regla de Ohm, o sea, la ley de Ohm, perdón, va a ser el voltaje sobre la corriente. ¿Y cuál es la corriente que pasa por aquí? Va a ser 1 sobre 1 voltio, que sería VO. Esto es igual a VO sobre IO, para que lo puedan ver mejor. ¿IO cuánto vale? Nos vale 1/6 amperes. Y eso da un valor de 6 ohms. Entonces ya tenemos la resistencia. Ahora vamos a calcular el voltaje de Thevenin. Para eso volvemos a conectar las fuentes. ¿Ok? Vamos a conectar las fuentes y aquí simplemente voy a dejar esto de este lado para que lo puedan ver. Colocamos que este es el voltaje de Thevenin que nosotros necesitamos. Wow, qué mal lo escribí. Bueno, ustedes saben que este es el voltaje de Thevenin. Y bueno, hacemos aquí I1, aquí I2 y aquí I3. Como en el otro ejercicio, aquí no pasa corriente, entonces no lo tomamos en cuenta.
Y tenemos, les voy a colocar los nodos, los análisis de los lazos, menos bx más 2 y 2 menos y3 más 6 y 2 es igual a 0. Tenemos que menos 2bx, que sería esta parte de aquí arriba, más 3 y 3 menos, perdón, no es 3, es 2. Aquí me equivoqué. Es esta resistencia que está acá, entonces sería 2 veces y 3 menos y 2. Ok. Igual a 0. Luego se sabe que bx es igual a 4 veces y 2 menos y 1. ¿Ok? Entonces metemos todos estos valores en el sistema de ecuaciones y vamos a tener que el BT, o sea, vamos a obtener I2, que es igual a 10 tercios. Ahora, nuestro voltaje de Thevenin es este que está aquí, el voltaje que está encerrado acá. Entonces, la corriente que pasa por I2, el voltaje aquí sería voltaje de Thevenin igual a 6 ohmios por I2, que es la corriente que pasa por aquí. Sería 10 tercios y eso da un valor de 20 voltios. Ahí ya tenemos nuestro circuito y nuestro ejercicio realizado. Si te sirvió de algo este tutorial, por favor dale me gusta, suscríbete para nuevos tutoriales, nuevas clases, nuevos ejercicios. Voy a colocar algunos exámenes de parciales. Estén pendientes en la página de Módulo 0 donde ponga el artículo de este tutorial. Va a estar el link para poder descargarlo. Y bueno, nos vemos.